Buenas a todos, en este vídeo de tips vamos a ver un montón de tips de interés que tiene Blender y he decidido separar los tips en varias categorías. Estos tips irán después de cada sección. Como acabamos de ver la parte de fundamentos básicos de Blender, donde casi todo lo aprendido es sobre editores y navegación, el primer vídeo de tips se centrará sobre esas áreas. Ya sabéis que se puede modificar Blender totalmente a nuestro gusto. Todos estos cambios de interface se guardan en los workspace y estos workspace se guardan en el archivo .blend que carga Blender nada más arrancar. Voy a crear uno solo para estas clases de tips, duplicando el que viene por defecto. Botón derecho, duplicate. Voy a hacer doble clic para llamarlo tips. Y voy a mandarlo al fondo del todo, a la derecha, con botón derecho, reorder to back. Ya vimos en las clases anteriores que podemos ir hasta el borde de un editor y arrastrar para hacerlo más grande o más pequeño, tanto en vertical como en horizontal. Y si vamos hasta la esquina de un editor y arrastramos, lo duplicaremos. Esto nos viene bien para añadir ahora el editor de Preference, la de aquí editores, Preference, ya que durante los vídeos de tips voy a usar mucho este editor. Estas preferencias serían las mismas que aparecen cuando pulsamos F4, aquí Preference. Simplemente que los voy a tener aquí porque me va a resultar más cómodo. Para no perder nuestro workspace de tips, lo que voy a hacer es ir a File, Defaults y hacer un Save Startup File para que el archivo inicial de Blender sea este. Pero para no ver esta ventana nada más abrir Blender, voy a volver a mi Layout y desde aquí File, Default, Save Startup File. Así que vamos a empezar con los tips de editores. Voy a crear un objeto con Shift-A, Mesh, Cube y os voy a enseñar a utilizar esta chincheta de aquí. Antes de clicar en ella voy a seleccionar cualquier botón de estos de aquí, que son botones contextuales al elemento que tengamos creado, por ejemplo el de Object. Y ahora si pinchamos en la chincheta habremos pineado todas estas opciones contextuales a nuestra caja. ¿Qué significa esto? Que si ahora creamos una esfera, por ejemplo Shift-A, Mesh, esfera, la llevo a un lado. Como veis no veremos ninguna opción de la esfera. Todo lo que vamos a ver es de nuestro cubo. De esta manera, por ejemplo, podemos ir hasta un borde horizontal, hacer botón derecho y hacer un split area para partir verticalmente este editor. O volverlo a unir con botón derecho en el borde, join area y elegir el lado al que queremos colapsar, a este. O en un espacio vacío, botón derecho, área, horizontal split, en el que nos saldrá un corte que podremos llevar a cualquier editor. En este caso queremos hacerlo al de Properties. Vamos a partirlo por aquí para hacer un duplicado, quitar la chincheta del segundo y de esta manera tendremos siempre visibles las opciones de nuestro cubo y este editor de Properties seguirá siendo contextual a lo que tengamos seleccionado. Si es a la esfera y el cubo lo seguiremos viendo. Si clicamos en este borde y arrastramos, podremos ocultar todas las opciones para dejarlo de forma más limpia y si la queremos recuperar tendremos que pinchar en esta flechita de aquí. Este tipo de pineos también nos sirven para otros menús de Blender, por ejemplo el sidebar con la tecla N. Si quisiéramos pinear algo de por aquí, por ejemplo vamos a ver View y queremos bloquear el View, pues hacemos Shift clic en esta barra, quedará pineado en cualquiera de las pestañas, tendremos siempre pineado View y para quitarlo igual Shift clic. Podemos incluso switchear entre editores yendo a una esquina de cada editor y pulsando la tecla Control y arrastrando. Nos saldrá este icono de aquí y si soltamos switchearemos entre los dos. Por ejemplo, puedo cambiar el Properties al Outliner o puedo cambiar el Outliner con Control al 3D View. Voy a colapsar otra vez esto. Botón derecho, Join Area, hacia arriba. Si quisiéramos separar un editor y tenerlo en una ventana emergente, para por ejemplo poner la ventana en otro monitor, podemos pulsar la tecla Shift y pinchar en la esquina y arrastrar. De esta forma podéis cambiar la ventana emergente, poner en otro monitor y podéis cambiar el tipo de editor que es si lo necesitáis. Ya vimos en clases anteriores que podemos cambiar el tamaño de interface de todo. Voy a ir a mi workspace de tips, interface, resolution scale, podemos subirlo y bajarlo para escalar Blender a nuestro gusto. Voy a dejarlo en 1.4, pero también podemos escalar algunos elementos de Blender con la tecla Control y el botón central del mouse pulsando y arrastrando hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo las tools, Control hacia arriba o hacia abajo, o por aquí también podríamos Control hacia arriba o hacia abajo y aquí igual.
Si quisiéramos ampliar un editor, podemos pulsar la tecla Control y espacio. Ampliaremos el editor donde tengamos el foco del mouse. Bien, aquí en el editor 3D, en el outliner, Control espacio, o aquí en el Properties también. Y si queremos super ampliar, podemos pulsar Control Alt y espacio. De esta forma, lo único que veremos será el editor. Para volver al modo normal, igual, Control Alt espacio. Si nos molesta la esfera de navegación, esta de aquí, y nos trae malos recuerdos de 3D Max, podemos desactivarla, al igual que todas estas opciones extras, desde esta pestaña de aquí y quitando el Navigate. El idioma que Blender trae por defecto es en inglés, y os recomiendo que lo uséis así, pero esto se puede cambiar desde la interface, F4 preferencias, interface, y tenemos que activar Translation. Lo activamos. Desde Language tendremos que seleccionar el lenguaje que queremos traducir, en mi caso español, y podemos seleccionar varias opciones. Interface para traducir absolutamente todo Blender, nuevos datos para que si en inglés cuando creas un cubo se llama cube, si ahora creara otro cubo se llamaría cubo. Y descripciones, tooltips. Esto lo que hace es que todas las ayudas emergentes que salen de Blender, como esta caja de aquí abajo o aquí, cualquier opción que tengamos por aquí, salga en español. Lo bueno es que podemos dejar solo tooltips, que es lo que yo os recomiendo, para tener todo el programa en inglés con los nombres originales y cualquier elemento que no conozcamos bien, por ejemplo lo que hace el background scene, pues nos salga con un tooltip en nuestro idioma. El tamaño de los vértices, el tamaño del origin o el pivote y el grosor del outline se puede cambiar desde F4 Preference, Temps, 3D View y abajo del todo tenemos el Vertex Size, que lo veremos si estamos en Edit Mode, el tamaño del origin o el pivote, y en Object Mode podremos ver el grosor del borde, un poquito más grueso o un poquito más fino. Recordar que en el Outliner, este editor de aquí, podemos hacer selecciones muy parecidas a las que hacemos en el 3D View. Podemos pulsar la B para sacar una caja de selección y seleccionar lo que queramos. Podemos pulsar Alt A para deseleccionar todo, A para seleccionar todo y también doble A para deseleccionar todo. Podemos sumar selecciones con Shift y podemos quitar la selección clicando fuera. Además de, si seleccionamos algo, podemos hacer Control I para invertir la selección. En los menús desplegables podemos usar las teclas 1, 2, 3, 4, etc. para ir rápidamente al elemento deseado. Por ejemplo, selecciono esta esfera y con botón derecho en el menú de objeto podemos usar el botón 1 para activar el Shade Smooth o botón derecho, le doy al 2 para activar el Shade Flat. También podría valer, por ejemplo, si queremos mover un objeto a una colección, voy a crear un par de colecciones con la C, pulsamos la M y ya podríamos pulsar la tecla que se corresponda. Este sería el 1, el 2, el 3, etc. Así que si pulso M3, los llevaremos a la colección 2 o M1, los llevaremos a la colección maestra. Esto ha sido la primera tanda de tips de editores, vendrán muchos más, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.